la sesión. Bien, la tabla de hoy tenía como objeto analizar la autonomía de Carabineros de Chile. Para esto está invitado el abogado y doctor en Derecho y máster mención en Derecho Internacional con Derechos Humanos en la Universidad Northwestern, señor Pablo Contreras, que le puedo pedir que pase. Don Pablo, bienvenido, toma asiento. Hemos recibido también las excusas de los abogados señora Amaya Álvarez, Fernando Atia, Jaime Baza, Claudio Nach, Tomás Jordán, Javier Couso y Sergio Sea, lo que profundiza nuestro agradecimiento a don Pablo Contreras, porque esta es la primera sesión en marzo del 2020 y, por cierto, siempre está esta primera semana complicada y cargada de tareas, y entendemos y así han sido las excusas. Todos los abogados que he señalado han manifestado su fehaciente voluntad de participar, de poder hacer una exposición, situación que la comisión los convocará, esperamos, más adelante. Pero por ahora, dado que don Pablo nos confirmó su participación y dado también su currículum, quisiéramos ofrecerle la palabra a don Pablo Contreras. Reitero, abogado y doctor en Derecho, máster, convención en Derecho Internacional, sobre el tema autonomía de Carabineros. Contexto, don Pablo. Esta comisión va a completar unas 30 sesiones del 18 de octubre. En reiteradas ocasiones, con la presencia del general director de Carabineros, Mario Rosa, Héctor Espinosa de la PDI y ministros Brummer, ministro Chadwick, hemos abordado el tema de la autonomía y de las facultades del Ministerio del Interior en materia del orden público. Y hay oficios que el Ministerio del Interior ha respondido a la comisión, que ha señalado que Carabineros de Chile es completamente autónomo en el ámbito operativo y que el Ministerio del Interior no decide las acciones que estos puedan realizar. Esto ha generado, por cierto, un debate de carácter político respecto de la represión, lo que señala un número muy importante de la ciudadanía, que yo comparto absolutamente, es de que Carabineros no se puede mandar solo, de que Carabineros tiene que responder frente a una autoridad respecto a sus acciones. Y en esta materia muy particular del orden público, que data de un decreto del año 74, en materia de autorización de reuniones públicas en paz, sin armas, sin previo aviso, hay un debate abierto. Pero en especial en esta sesión quisiéramos ahondar y pedimos su colaboración en el concepto constitucional de la autonomía de Carabineros. Ese es el contexto, don Pablo Contreras. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradecer a la comisión la invitación. Efectivamente, el tema de la autonomía de Carabineros y de Carabineros, no de ambas ramas de las fuerzas de orden y seguridad, es quizá uno de los temas que el derecho constitucional no ha investigado debidamente. La literatura tiene escasas publicaciones al respecto. Hay mucho más, y eso es parte de lo que también me ha tocado investigar, respecto a la autonomía de las Fuerzas Armadas y cuáles fueron los cambios constitucionales que se dieron en el año 2005, pero de Carabineros no existe prácticamente ni libro ni artículo científico en revistas indexadas que dé cuenta de esta autonomía. Y por lo tanto, esta presentación que he preparado y que he dejado a disposición de la comisión corresponde a una investigación en curso que estamos desarrollando junto a otros coautores, Ricardo Montero y Sebastián Salazar, sobre la autonomía policial, pero desde una aproximación legal institucional. Fíjense que la ciencia política y la sociología se ha estudiado la militarización de Carabineros en Chile y la militarización de las policías en América Latina, pero no se han dedicado a analizar cuáles son las reglas jurídicas que efectivamente hacen posible la autonomía. Y eso fue parte de lo que tratamos de ilustrar a través de una columna de opinión que avanza algunas de estos hallazgos y que llama un poco la atención. El título es precisamente para llamar la atención, porque es una institución que legalmente se puede mandar sola por diversas razones que voy a tratar de explicar. Básicamente mi presentación se va a dividir en 6 partes, conceptos y antecedentes. Lo primero, voy a ser muy rápido en eso, y después me voy a enfocar en 4 ejes de autonomía operativa funcional de Carabineros. Y como verán, en varios de esos casos, esto es un privilegio de autonomía que goza Carabineros y que no tiene la Policía de Investigaciones, aun cuando
es también una de las ramas de las fuerzas de orden y seguridad. Solo para aclarar ciertos conceptos, el concepto de autonomía se puede utilizar en distintos niveles, nosotros lo hemos dividido en dos. Uno es la dimensión político-institucional de la institución, del órgano del Estado. Y esto es súper relevante porque va a explicar cómo se origina la autonomía de Carabineros en el régimen jurídico vigente. Y eso se explica históricamente por el poder de seguridad de la Constitución de 1980. ¿En qué consiste esta autonomía político-institucional? Es que durante 25 años, bajo la Constitución de 1980, Carabineros integraba el poder de seguridad de la Constitución de 1980 que le brindaba la misma autonomía de las Fuerzas Armadas frente al poder civil democráticamente electo. E incluso podía representarle decisiones a la autoridad democráticamente electa. Pero hay otra dimensión, y esta es mucho más relevante para lo que hoy estamos viviendo, que no se ha alterado en ninguna forma después de las reformas constitucionales del 2005, que es la dimensión operativa y funcional. Y aquí voy a tocar 4 ejes, cuáles son las materias que regula la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros que le brinda autonomía, cuáles son los regímenes especiales en materia de bienes, cómo se estructura el sistema de disciplina, de mando y de jerarquía a través de una justicia militar especial que se extiende a una de las ramas de la policía y un régimen disciplinario que carece de respaldo legal, sino que está solo contenido en normas estatutarias. Y finalmente, y esto es sumamente relevante de cara al objeto de esta comisión, Carabineros goza de reglas especiales de secreto y restricciones a la transparencia que impiden una rendición de cuentas efectiva. Y quiero ser bien claro, si bien el objeto de esta comisión está circunscrito sobre todo a las obligaciones de derechos humanos, la autonomía de Carabineros en su dimensión operativa-funcional afecta desde el punto de vista no solo los riesgos en materia de derechos humanos y sus violaciones y posibilidades de persecución, sino también a el actuar de una institución que se rige por el principio de probidad y que puede enfrentar adecuadamente riesgos de corrupción. Entrar a conocer la autonomía operativa funcional nos permite ver en qué nichos la institución decide discrecionalmente y pueden existir riesgos de corrupción. Entonces la autonomía no es solo una materia que preocupa desde el punto de vista de los derechos humanos, sino también desde el punto de vista del principio constitucional de probidad y de riesgos de corrupción. ¿Cuáles son los antecedentes de todo esto, presidente? Obviamente la militarización de Carabineros tiene como antecedentes previos al régimen militar y es parte de un objeto de generar una institución que sea de carácter jerárquico y que responda a los principios de mando y de obediencia. Era una forma de ordenar a la policía. Y ese rasgo de militarización que es previo es un rasgo que se recogió en la Constitución del 25. Pero la diferencia de esa militarización con la que se inicia con el régimen militar está dada porque la militarización de Carabineros con el régimen militar se hace a través de su equiparación como institución con las Fuerzas Armadas en la Junta de Gobierno. Y esto se realizó el mismo 11 de septiembre de 1973 a través de los bandos número 1 y número 5 de la Junta de Gobierno y también el decreto ley número 1 de 1973. Y nótese que durante la redacción de la Constitución de 1980, el Ejecutivo de la época, la Junta de Gobierno, enviaron un mensaje a la Comisión de Estudios para la nueva Constitución señalando que debía crearse un poder de seguridad en la Constitución. Y ese poder de seguridad tenía un objetivo muy claro. Me permite, don Pablo. Bien, abrimos formalmente la sesión. Se ha incorporado también el senador Iván Moreira. Muy bien, se abre formalmente la sesión. Puede continuar, don Pablo Contreras. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, el objeto del poder de seguridad, de acuerdo a la Junta de Gobierno, era que Carabineros, junto con las Fuerzas Armadas, debían garantizar la supervivencia del Estado, los principios básicos de la institucionalidad y los grandes y permanentes objetivos de la nación. Eran los custodios de la institucionalidad. ¿Y cómo estaba esto consagrado en la Constitución de 1980 en términos originales?
ese poder de seguridad estaba conformado por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Nuevamente aquí hay una distinción. La garantía de la institucionalidad no era por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, sino que las Fuerzas Armadas y una de las ramas de las Fuerzas de Orden y Seguridad, porque la equiparación estaba dada por la Junta de Gobierno. Y esto es la autonomía en su término político e institucional. Fíjense, eran garantes de la institucionalidad y esa era una atribución monopólica en la Constitución. Hasta el día de hoy gozan de un capítulo especial en la Constitución que es inédito en la tradición constitucional chilena y que además tiene un régimen de reforma de quórum reforzado de 2/3. Lo mismo que para las bases de la institucionalidad o los derechos y deberes constitucionales. Además se creaba un órgano nuevamente inédito que era el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que era la estructura orgánica del poder de seguridad y tenía dos elementos adicionales: la inamovilidad del cargo del general director y la regulación de la organización institucional como materia de reserva de ley orgánica constitucional. La reforma del 2005 es central porque en varios niveles desmantela la autonomía político-institucional de Carabineros al desmantelar el poder de seguridad, pero como bien aparece ahí, hay una cuestión que va a seguir siendo clave, que es la regulación de la institución a través de una ley orgánica constitucional. Y por eso me voy a enfocar en 4 aspectos de autonomía operativa funcional de Carabineros, que son, en primer lugar, los aspectos regulados por su ley orgánica constitucional. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hay que verlo desde el punto de vista de la perspectiva histórica. Las materias de ley orgánica constitucional de Carabineros se regulan a través de una ley del 7 de marzo de 1990. Esto es conocido como, en la jerga constitucionalista, como una de aquellas leyes de amarre. Y como se trata de una ley orgánica constitucional, su modificación exige una supramayoría y tiene control preventivo y obligatorio por parte del Tribunal Constitucional. Era parte del entramado para resguardar que la institucionalidad generada legalmente antes de 1990, antes que asumiera el primer gobierno democrático, pudiese quedar cautelada tanto por los quórum como por el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional. Y en esta materia de organización institucional a través de una LOC hay 4 temas fundamentales. En primer lugar, toda la organización general de la institución está garantizada por la Ley Orgánica Constitucional. Entonces uno dice, ¿dónde está el fundamento legal para que Carabineros se dicte sus propias normas? Eso está en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que le permite dictar normas y reglamentos internos al general director. Nicho de autonomía. En materia de carrera profesional, ¿dónde está la autonomía de Carabineros? ¿Dónde está la autonomía para operar y funcionar? Es que Carabineros puede fijar toda la línea de formación, perfeccionamiento y capacitación técnica policial de forma autónoma. Es más, puede fijar los planes y programas de estudios de las escuelas matrices. Y eso está garantizado nuevamente por la Ley Orgánica Constitucional. Eso también establece el régimen de calificación de personal con grandes niveles de discrecionalidad, no quiero decir arbitrariedad, sino que de discrecionalidad por parte de las juntas de calificación. Este eje de carrera profesional está regulado por la Ley Orgánica Constitucional y eso es lo que garantiza la autonomía discrecional de la institución para fijar cuáles son los criterios de carrera profesional para ascender o incluso para ser removido de la carrera. Además, en estas reglas, a diferencia del resto de las personas, en estas reglas orgánicas constitucionales se protegen las reglas de previsión y seguridad social. Y aquí nuevamente es la ley la que garantiza que el fisco aporte los fondos mínimos y asegure fondos básicos para las pensiones de Carabineros. Pero además, el general director está autorizado para definir los grados de invalidez y la capacidad de continuar o no en el servicio del personal policial. Entonces lo que vemos nuevamente es que la Ley Orgánica Constitucional garantiza y asegura que la institución primero tenga pensiones con fondos garantizados por el fisco y luego que
el general director pueda definir autónomamente los criterios de grados de invalidez y capacidad de continuar en el servicio. Finalmente, régimen presupuestario. Aquí hay varios aspectos, muy pocos de ellos han sido reformados. Cabe destacar únicamente la ley que modificó los gastos reservados, la ley 21.211 de este año, que es una ley muy reciente, pero salvo por eso, nuevamente el régimen presupuestario está garantizado a nivel orgánico constitucional. Se eleva a rango orgánico constitucional, por ejemplo, que cualquier función nueva que se cree para Carabineros debe de tener garantizado presupuesto público y al igual que como en su momento se establecía para las Fuerzas Armadas, la rendición de cuentas de gasto policial es de manera secreta, reservada al Ministerio de Interior y Seguridad Pública y solo en términos de gastos presupuestarios calificados como netamente policiales. Y esa determinación, nuevamente, ¿qué es gasto netamente policial?, queda atribuido al general director, quien tiene autonomía. Solo para cerrar en esta parte del régimen presupuestario, hay que señalar los fondos rotativos de abastecimiento. Fíjense, Carabineros tiene cuentas bancarias para realizar una serie de operaciones financieras, para ingresar o gastar recursos obtenidos a través de los distintos sistemas de abastecimiento de la institución y puede ejecutarlos o reemposar esos dineros con independencia de los ciclos presupuestarios. Nuevamente, hay una administración financiera que es autónoma con cuentas especiales para ello. Esto demuestra la especialidad de este órgano de la Administración del Estado frente a otros órganos. Desde el punto de vista nuevamente operativo funcional, el segundo eje es la justicia militar y los regímenes disciplinarios. Y nuevamente aquí hay un ejemplo de equiparación militar que solo se explica históricamente, porque la justicia militar solo se aplica a una de las ramas de las fuerzas de orden y seguridad, Carabineros, no a la Policía de Investigaciones. Y entonces se extendió el Código de Justicia Militar a Carabineros, pero este es un régimen de persecución criminal que actualmente está en violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por Chile a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya llevamos 15 años sin cumplir el caso Palamara-Iribarne contra Chile y 14 años sin cumplir después el caso Almonacid-Arellano contra Chile, en donde Chile fue condenado por administrar justicia penal a partir del Código de Justicia Militar, violando diversas garantías del debido proceso, desde el punto de vista de la publicidad del proceso, del derecho a defensa, de la independencia e imparcialidad de los tribunales que componen la justicia militar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, nuevamente, es otro nicho de autonomía con reglas especiales. Y en materia de regímenes disciplinarios, a diferencia del régimen disciplinario general que goza cualquier funcionario público que está establecido en la ley, estatuto administrativo, acá está regulado a partir de un reglamento, de una norma estatutaria y no de una ley. Y eso genera espacios de discrecionalidad para la institución de forma de manejar el régimen disciplinario con ciertos criterios autónomos. El tercer eje es la regulación especial sobre administración de inmuebles. Aquí les traigo algunos ejemplos. No quiero redundar mucho en esto, porque no dice relación con obligaciones de derechos humanos, pero nótese cómo las distintas reglas especiales que voy señalando plantean espacios de discrecionalidad para la decisión autónoma de la institución sin supervisión civil. En el caso de adquisición y enajenación de inmuebles, aquí nuevamente se extiende el régimen que está pensado para las Fuerzas Armadas, que puede ser que tenga cierta lógica en las Fuerzas Armadas por motivos de seguridad nacional, pero que no tiene la misma lógica cuando estamos hablando de una institución que está a cargo del orden público. ¿Ya? Hay una dirección logística que tiene la personalidad jurídica para adquirir y enajenar bienes y si no son usados los fondos quedan a disposición de la institución para los fines relativos a inmuebles, pero los pueden administrar con independencia nuevamente del ciclo presupuestario normal. Y es importante señalar el patrimonio de afectación fiscal a cargo de la Dirección de Bienestar, que tiene una serie de prestaciones garantizadas para fines educativos, habitacionales y recreacionales. Nuevamente, goza de personalidad jurídica para
adoptar autónomamente una serie de decisiones comerciales y financieras con exenciones tributarias. Nuevamente es un nicho de autonomía en donde el Poder Civil escasamente ha podido controlar los criterios a partir de los cuales se adoptan esas decisiones. Quiero cerrar esta presentación con el punto que yo creo que va a ser más relevante en el periodo posterior a las presuntas violaciones de derechos humanos que se están actualmente investigando. Es la autonomía operativa funcional en materia de secreto y restricciones a la transparencia. Fíjense, yo ya mencioné la ley que reformó el régimen de gastos reservados, pero sin embargo la misma ley orgánica constitucional de Carabineros tiene otro ejemplo de rendiciones reservadas de gastos netamente policiales, no gastos reservados, rendiciones de gastos netamente policiales, que se hace de forma reservada al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y esta era una norma que era equivalente al régimen de las Fuerzas Armadas en la antigua legislación. Pero ya en el primer gobierno de Michelle Bachelet, eso para las Fuerzas Armadas se cambió. En la ley 20.424, en el Estatuto Orgánico de la Defensa, se fija una regla, el artículo 34, que establece claramente qué es público y qué es reservado. Y esa regla, que ya se modificó en las Fuerzas Armadas en materias de seguridad nacional, fíjense, se mantiene ahora se mantiene la regla de reserva absoluta que está en el régimen antiguo de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Entonces, carece de justificación esta disparidad de criterios y solo se entienden desde el punto de vista histórico. Otro tipo de equiparación militar es el secreto militar garantizado en el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Solo porque Carabineros se le aplica el Código de Justicia Militar, se le aplican también las reglas especiales de secreto que están pensadas en función de la defensa y de la seguridad nacional. Entonces, homologa el secreto militar, que se funda en la seguridad de la nación, con el secreto policial, que debe fundarse en el control del orden público. Y uno, si mira la evolución de la legislación de transparencia, el artículo 21 de la Ley de Transparencia tiene reglas más que suficientes para proteger la reserva y secreto en materia de control del orden público. Y finalmente, y esta cuestión es crítica porque si se llegase a aplicar en el contexto de información después del denominado estallido social, Chile podría incurrir en una violación a las obligaciones de derechos humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Otro caso de equiparación militar es la autorización que otra ley de amarre, la 18.771, permite a Carabineros destruir documentación de forma autónoma y sin supervisión. Es decir, exime del régimen general de gestión documental del resto de los órganos de la administración del Estado y discrecionalmente puede decidir qué información destruye y cómo la destruye. Esa gestión autónoma de la información en la eventual persecución de delitos o de violaciones a los derechos humanos puede ser crítico porque puede impedir esclarecer la responsabilidad de personas presuntamente imputadas. Y fíjense, esta es una materia de ley simple, ni siquiera es una materia de ley orgánica constitucional, pero actualmente el régimen de Fuerzas Armadas y Carabineros les permite una gestión completamente paralela de la información y de toda la información institucional. ¿Y por qué alerto que esto eventualmente podría hacernos incurrir en una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos? Porque en materia de transparencia y acceso a la información pública, desde el año 2006, Chile fue el primer país condenado por la Corte Interamericana para garantizar que su Estado brinde acceso a la información pública de documentos. Y Chile cambió su constitución y su ley y crea el Consejo para la Transparencia y avanzó mucho. Pero varios otros países avanzaron entre medio precisamente para evitar que la gestión de las Fuerzas Armadas y policiales pudiese evitar la liberación de documentos claves para el esclarecimiento de hechos constitutivos, violaciones de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, México o Perú establecieron reglas especiales que nunca se va a poder invocar razones de seguridad nacional ni menos de orden público para efectos de negar acceso a la información en casos vinculados a violaciones de derechos humanos. Esa regla no existe en Chile.
Y los países que no lo hicieron, como fue Brasil en su momento, con el caso Gómez Lund versus Brasil, en el año 2010, fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde les señaló que no es procedente razones de seguridad nacional para descartar el acceso a la información en casos de violación a los derechos humanos, y en el caso en que se haya destruido la información, el Estado tiene la obligación de reconstruirla para efectos de poder realizar la investigación criminal pertinente o la investigación disciplinaria pertinente. Y en eso es relevante esto porque es precisamente en este Senado y en la Comisión de Educación en donde está hace alrededor de 5 años esperando discutirse un proyecto que precisamente reforma la facultad autónoma de las policías y de las Fuerzas Armadas para gestionar el acceso a la información y la destrucción de documentos de forma autónoma, y que ni siquiera tiene un quórum especial, pero que si no, solo se puede explicar en el contexto histórico que tuvo en su momento este tipo de leyes de amarre. Esta ley está citada en el informe Rettig como uno de los elementos que en su oportunidad dificultó el esclarecimiento de varios hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos. Estos 4 ejes demuestran un cuadro integral de autonomía de la institución, pero ya no en el nivel constitucional macro, que fue el que mucho tiempo reclamó la atención de los constitucionalistas, sobre todo respecto a las Fuerzas Armadas, sino ya en el nivel de operación, en el nivel de gestión de recursos, en el nivel de determinación de la carrera, en el nivel de determinación de gastos, en el nivel de disciplinamiento de las tropas y en el nivel de qué información se va a entregar y qué información no se va a entregar. Ese tipo de equiparación entre las Fuerzas Armadas y las policías hoy carece de sentido en el marco de un Estado democrático de derecho. Y por lo tanto, estos son los elementos que nosotros hemos visto que no han estado presentes en la discusión pública sobre la reforma Carabineros y que hasta el día de hoy no se han presentado proyectos sistémicos que aborden los problemas de autonomía operativa funcional de Carabineros a efectos de generar lo que debe ser en una democracia: el control civil de las autoridades democráticas de aquellos que tienen el monopolio de la fuerza estatal. Gracias, presidente. Quiero agradecer a don Pablo Contreras por una exposición muy detallada, que hace un recuento exactamente del interés de esta comisión. El debate sobre la autonomía ha estado dado en esta Comisión de Derechos Humanos, particularmente no para el área administrativa, sino que tiene que ver con el manejo de los recursos, sobre el cual han sucedido hechos que Carabineros ha denunciado y que han conmovido a la opinión pública, particularmente en un proceso de investigación de fraude interno, sino en la responsabilidad política de las acciones operativas. Está claro de que la legislación está abierta. El gobierno ha planteado la necesidad de modernización de Carabineros. Tenemos coincidencia con el gobierno que hay que modernizar Carabineros. No hay un proyecto de ley todavía el Ejecutivo. Algunos aspectos que ha planteado usted, don Pablo, son parte de leyes simples, que pueden ser de iniciativa parlamentaria, pero el grueso, fundamentalmente, la potestad la tiene el Ejecutivo. La han tenido todos los gobiernos desde el año 90 a la fecha. No conozco alguna iniciativa más concreta ni alguna participación. Los senadores nos podrían apoyar en aquello de los comités parlamentarios que estén trabajando con el gobierno alguna propuesta de manera colectiva. En general, los proyectos del gobierno sobre esta materia llegan y son tratados y debatidos una vez que el gobierno lo ha elaborado. Yo tengo un conjunto de consultas que hacerle, pero quisiera ofrecer la palabra al senador Iván Moreira, luego al senador Juan Ignacio Latorre. Senador Moreira, tiene usted la palabra. Sí, muy breve. Hay algunos aspectos en que la parte que escuché yo, que yo coincido, y lo más importante es que producido los hechos en estos últimos años con respecto a Carabineros, hay una voluntad de parte del gobierno y del Ministerio del Interior de llevar adelante, ahora a partir de marzo, esta reforma. Yo sé que esta reforma se está preparando, por decirlo así, una previa, un borrador, y hay varios miembros parlamentarios de todos los sectores políticos de que han enviado algunas inquietudes. Por ejemplo, los miembros de la Comisión Seguridad le han hecho ver al presidente y al ministro del Interior inquietudes.
También nosotros como parlamentarios oficialistas también les hemos hecho llegar un conjunto de ideas y de aspectos que debe contemplar la nueva reforma Carabinero. Pero lo que yo quiero dejar constancia acá, que el gobierno tiene voluntad, no solamente de escuchar, sino que de recibir e implementar algunas ideas que puedan fortalecer a la institución. En eso yo creo que hay coincidencia de todo. Desde cómo actúa Carabinero hasta cuáles son los protocolos internos de administración, por todos los hechos que ya bien conocemos. Entonces esa voluntad existe y creo que es importante que esta comisión, de verdad, esta comisión debiera invitar al ministro del Interior cuando ya tenga algo más claro sobre para que todos participen. Pero va a haber posibilidad de participar en esta y de enviar, digamos, algunas inquietudes y de propuestas. Y más aún, a mí lo que me dijo el ministro del Interior es que iban a acoger algunas de las proposiciones que se puedan hacer. Esa es la voluntad que existe. Bien. Senador Moreira, ahora ofrezco la palabra al senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación y felicitar el trabajo y también esta interesante investigación en curso sobre la autonomía de Carabineros. Y dado el contexto en el que estamos y también tengo la información que el gobierno quiere presentar un proyecto en marzo, no ha dicho la fecha, que hay una comisión que convocó sobre seguridad pública. Puede ser muy interesante transformar esta presentación en propuestas, si bien al área chica, en términos de modificación legal. Porque claro, una cosa es modificar una serie de cosas de la estructura de la institución, pero por lo que vamos viendo hay que meterse desde lo constitucional, digamos, ¿no? Entonces, tal vez hay que hacer o desagregar esa propuesta de reforma en proyectos de ley. Algunos pueden ser de iniciativa del Ejecutivo, otros no, otros pueden ser de iniciativa parlamentaria para complementar una reforma integral a las policías y todo el marco jurídico que lo regula en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que estamos justo en el tiempo para hacer estas propuestas, poner estos temas en discusión. Normalmente estas reformas van a las comisiones de seguridad, ¿no? De seguridad o de constitución también en algunos casos. Pero rara vez pasan por derechos humanos. Entonces también sería una solicitud de que pasen por acá, pero independiente de eso puede ser una propuesta que surja desde esta comisión, con el aporte obviamente del profesor Pablo Contreras u otros académicos que aporten en esa dirección. Eso quisiera decir. Gracias, presidente. Bien, senador Latorre, yo quisiera preguntarle a nuestro profesor invitado, don Pablo Contreras. A ver, respecto del último detalle, que tiene relación de mucha contingencia, pues hay un conjunto de investigaciones en curso respecto de 5 informes y un 6º informe de Amnistía Internacional ratificatorio de una violación generalizada de los derechos humanos en Chile. En la ley 18.771 te mencionaba que el uso de esta facultad de destruir antecedentes e información de manera autónoma por Carabineros tuvo incidencia en la investigación del informe Rating, en el proceso de reconstrucción de los hechos acontecidos que violaron los derechos humanos de muchas personas. Como las cifras del INDH han revelado, tenemos más de 10.000 detenidos, 2.500 heridos, más de 450 personas heridas de diversa gravedad en sus globos oculares, abusos sexuales, más de 250. Está claro, lo hemos dicho en esta comisión, en presencia del coronel, jefe de la Fiscalía Carabinero, vamos a tener procesos judiciales que van a trascender este gobierno y van a ser de larga duración. Es decir, los procesos que recién se inician van a conllevar la participación de varios gobiernos y también de varios directores de Carabineros. Por tanto, yo quisiera decirle cuál es el uso de esta facultad y a qué están obligados, porque quiero después sugerir a la comisión
le envío un oficio al director general de Carabineros en torno al uso de esta facultad, en especial en el transcurso de las investigaciones que se llevan adelante en el marco de las diversas denuncias que esta comisión ha recogido y que la propia Fiscalía, que es el quinto informe, el de la Fiscalía Nacional, ha desarrollado. Porque dado esta autonomía, la verdad es que cualquier acción legal a posteriori va a reflejar que tenían la potestad, el poder y la atribución. Y que por tanto, más allá del cuestionamiento ético, lo judicial, están autorizados hoy día a destruir antecedentes bajo un criterio que no queda ni está especificado y que pueden ser fundamentales para la reconstrucción de las eventuales responsabilidades. Solo quiero mencionar la operación Huracán, que costó una destitución, en mi opinión, injusta del general director Hermes Soto, que se da en el ámbito de información que se le entrega al director distorsionada, falsa, y por tanto la duda que me cabe es cómo se almacena esta información de inteligencia para la reconstrucción de los hechos, en particular no solo en defensa de la institución, sino en pos de la verdad, que en definitiva deberá ser lo que garantice el respeto a los derechos humanos, a la transparencia. Entonces, no sé si tenemos otro ejemplo del mismo y qué se puede hacer. He escuchado al senador Latorre, o sea, obviamente en las próximas 48 horas podríamos presentar un proyecto de ley acotado a aquello, que es una reforma simple, pero los procesos de legislación son largos y en marcha una reforma global le veo poca posibilidad y por tanto más bien el objetivo es decir, Carabinero, usted no usa esta facultad, porque si la usa, no sé, el instrumento de advertencia lo que está haciendo es incurrir en obstrucción a la justicia. No sé cuál es la opinión y cuál es el mecanismo que pudieran tener quienes hoy día han hecho denuncias de violación a los derechos humanos y la información pudiera tener esta situación de pérdida o de destrucción. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, la ley 18.771 establece una regla especial dentro del régimen general de gestión documental. Y lo que dice es lo siguiente, y voy a citar solo el inciso final del artículo 14. Dice: no obstante la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado, porque en ese tiempo Carabinero era dependiente de Defensa, o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio, se archivará y eliminará conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva. Y entonces cada institución autónomamente puede, ya sabemos que por la Ley Orgánica Constitucional Carabineros puede dictarse sus propios reglamentos y Carabineros tiene un reglamento de gestión documental donde establece los plazos para destrucción de información, etcétera. Pero algunos de esos plazos son francamente complejísimos. El Consejo para la Transparencia tuvo un caso de litigio en donde las bitácoras de vuelo de Carabineros se eliminaban a partir del 6º mes. Es decir, la información no duraba nada. Y esto puede ir variando y obviamente cuando estamos hablando de investigaciones de esta naturaleza, estas investigaciones pueden tomar años. Y entonces la información puede ser expurgada, dependiendo de esa reglamentación, al tercer año, al segundo año, dependiendo de cuál sea. Pero quiero dar un antecedente adicional. Esto no es tan conocido en el debate público, pero efectivamente en su momento lo hizo el Consejo para la Transparencia. El 29 de noviembre del año pasado le envía un oficio al general director en donde en uno de los puntos que establece como recomendación, porque aquí no puede, el Consejo no tiene facultades de obligar o de instruir a Carabineros para gestionar la información, pero le da una recomendación de conservar de manera indefinida las imágenes obtenidas por dispositivos de videograbación o cámaras fotográficas portátiles. Estas cámaras, precisamente para evitar la destrucción de la tarjeta de memoria, el borrado de la información, etcétera, etcétera. Y fíjense, esto es una mera recomendación, pero obviamente es necesaria para efectos de la eventual persecución de delitos que se pudieran cometer en el marco de la función.
Y si uno recuerda, uno de los problemas que hubo en el caso Catrillanca fue precisamente la destrucción de la información de la tarjeta de memoria de una de las cámaras. Entonces, efectivamente, y yo les puedo dejar este oficio también con la comisión, pero también les puedo señalar que hay actualmente un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que elimina esta facultad autónoma de las Fuerzas Armadas y Carabineros. En su momento lo promovió el diputado Boric como moción y está aprobada en primer trámite constitucional y actualmente está en la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque la gestión documental... ¿De la Cámara, no, del Senado. ¿del Senado? En la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque la gestión documental de información antes correspondía al Archivo Nacional y el Archivo Nacional, por DIVAM, correspondía a competencia del Ministerio de Educación. Entonces, esa es la explicación de por qué este proyecto está en educación y lleva 5 años sin moverse. Pero también, desde el punto de vista del secreto, porque una cosa es que se destruya la información y se pierda. Y efectivamente ahí podríamos incurrir en una violación de derechos humanos porque se impide esclarecer el hecho. Pero además está que las personas que pueden estar pidiendo información para hacer su caso se la nieguen porque es materia de inteligencia, es materia de orden público o es materia de seguridad nacional. Y ahí es muy relevante el 436 del Código de Justicia Militar. Fíjense, este artículo ha sido ocupado de manera tan amplia que en su momento a la Cámara de Diputados se le negó la dotación total de carabineros para poder discutir el presupuesto anual de la institución. Y hasta el día de hoy no se sabe con certeza el número global de carabineros porque la institución se ha amparado en el artículo 436, número 1, que establece la reserva de las plantas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Entonces, cuando apuntamos a este esquema global, lo que queremos decir es que si eso pasó a la Cámara de Diputados, imaginémonos solicitudes de acceso a la información en donde se pide la resolución que instruye sumario en contra de un funcionario policial por un encubrimiento de un hecho, o por ser dado de baja por la comisión de un delito, o por una violencia innecesaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de la equiparación militar es precisamente exacerbar un secreto que no corresponde en el marco de un Estado democrático de derecho y que para el resto de la administración ya se modificó con la ley de transparencia. Y eso puede efectivamente impedir la persecución penal y la responsabilidad civil de carabineros. Muy bien. Yo al inicio de esta sesión señalé la excusa de otros constitucionalistas. No sé si esta discusión está a disposición de la Secretaría, don Pablo, para su evaluación con más detalle. Y una última consulta. Hay norma expresa por parte de la Fiscalía que en procesos abiertos, es decir, donde hay acusaciones concretas, iniciadas por los fiscales o iniciadas por terceros, esta información no puede ser tocada, digo yo, porque es un proceso abierto. O aun cuando existan procesos iniciados por la Fiscalía o la Defensoría Penal o por particulares, esa información podría ser modificada arbitrariamente. Lo digo porque si está este proyecto de ley en educación, vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Educación. ¿Quién está? ¿Tú eras presidente de la Comisión de Educación? ¿Sigue? Sí, o sea, no, terminamos ahora. Ahora, Juan Ignacio es presidente de la Comisión de Educación. Porque si está abierta la posibilidad de que en procesos vigentes y en curso esta información pueda ser destruida, tenemos un problema grave. Grave desde el punto de vista de las confianzas públicas, grave desde el punto de vista de la verdad. Esto es una situación de la rebelión social o explosión social, como quieran llamarla, que está abierta. Marzo va a ser un mes complejo. Desde noviembre a la fecha se han suscitado miles de denuncias y toda lógica común o particularmente jurídica, debería decir, en aquellos procesos abiertos, toda la información relacionada, directa o indirectamente, no deberá ser destruida. Pero esa lógica no está en el estricto marco de la ley. Pregunta, hoy día es posible que información que tenga que ver con procesos abiertos y en curso bajo la 18.771, artículo 14, que nos leía, pueda tener una resolución de destrucción? Presidente, es una excelente pregunta. Esto además se ha planteado a propósito de la ley de transparencia.
O sea, para responder en corto, no existe una norma infraccional que sancione una destrucción de información que sea objeto de una investigación, salvo que uno aplicase las reglas generales de obstrucción a la justicia como delito. Pero uno siempre podría argumentar que se destruyó la información conforme a la normativa institucional y por lo tanto está ajustado a derecho. Y ojo, esto también ha sido relevante en los procesos de ley de transparencia en general, en donde una vez que se presenta la solicitud, después se expurga la información y se justifica, no, mire, yo he eliminado la información conforme al marco legal. Y en esto también el Senado tiene otra oportunidad para corregir ese defecto, tanto en transparencia, o sea, solo corrigiéndolo en transparencia, lo corrigen en el sistema en general. ¿Por qué? Porque el día de ayer la Cámara de Diputados ya aprobó en primer trámite constitucional la reforma a la ley de transparencia, la denominada ley de transparencia 2.0. Entonces, perfectamente, por vía de indicación, uno podría meter una norma infraccional de que cierta información, objeto de investigación criminal, también genera responsabilidad administrativa o generar un tipo penal especial para ese tipo de conductas, de modo tal de que nadie pudiese ampararse en el régimen legal de destrucción documental a efectos de evitar la persecución o investigación de ciertas conductas. Este es un ámbito que ni siquiera en materia de transparencia ha sido investigado con considerable atención. Eso pese a que el presidente anterior del Consejo para la Transparencia siempre daba como ejemplo de por qué los casos de corrupción se dieron mayoritariamente en el ámbito de las Fuerzas Armadas y Carabineros, los denominados Milico Gate y Paco Gate, y lo fundamentaba en las normas especiales de secreto y en las normas especiales de gestión de la información. No es posible tener funcionarios fantasmas cuando todas las plantas están publicadas en Internet por transparencia activa. Es muy difícil que al ojo público se le escape una cantidad importante de recursos a través de la creación de plantas falsas. Bueno, la gestión de la documentación es muy difícil que sea expurgada ilegalmente cuando se ampara en el régimen general de administración de la información. Pero cuando tiene unas reglas especiales, ahí es cuando genera los problemas. Porque uno podría pedir la información y le pudiesen decir que fue expurgada conforme al marco legal o que es reservada por seguridad de la nación, y con eso se traba todo el proceso de rendición de cuentas de la acción policial. Y yo quiero volver a la precaución que ya tuvieron otras leyes de transparencia en este punto, que en materia de violación a los derechos humanos no proceden las causales de reserva de secreto en materia de seguridad de la nación. Y ese es el estándar más desarrollado en materia de acceso a la información pública para la rendición de cuentas en materia de violación a los derechos humanos. Y me parece que eso es fácilmente viable solo con reformas legales que son de quórum simple. Eso, presidente. Bien, gracias, don Pablo Contreras. Concluimos así la exposición de don Pablo Contreras. De verdad, agradecemos al abogado y doctor en Derecho Internacional de Derechos Humanos, don Pablo Contreras, de la Universidad Autónoma, de Chile. Gracias de verdad por acompañarnos en Valparaíso. La Comisión va a hacer nuevas invitaciones, desde ya invitado permanentemente, y esperamos que la Comisión de Educación, tenemos a nuestro presidente actual, que luego va a estar en la Presidencia de Derechos Humanos, don Juan Ignacio de la Torre, podamos ver el proyecto que ha señalado don Pablo Contreras, originado en moción del diputado Boric. Así que nos despedimos. Gracias, don Pablo. Y yo quisiera, por lo tanto, pedir al secretario, ¿podemos estar en condiciones de ver la tabla, dar cuenta de los oficios? Sí. ¿Permiten? Ahí está. Lo tienen, vale. Ya. En primer lugar, se debe informar que se colocó urgencia simple al proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razón humanitaria, y estaría venciendo esta urgencia el 17 de marzo. En segundo lugar, recibimos del general director subrogante Policía de Investigaciones de Chile respuesta a un oficio enviado por esta comisión, en el cual informa que no han tenido funcionarios lesionados producto de las movilizaciones sociales. En tercer lugar,
de la directora subrogante del Instituto de Salud Pública, la señora María Judith Riquelme, respondió otro oficio enviado por esta comisión sobre el análisis del agua potable que se usa en los carros lanzaagua. Al respecto respondió que no tienen competencia para analizar este tipo de aguas, que esto corresponde al Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Movilización Nacional, que ejerce el control de las armas, explosivos, fuegos artificiales y otros elementos similares. Además, recibimos una respuesta del ex subsecretario de Educación y actual ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, a otro oficio que envió la comisión sobre un allanamiento que se realizó por Carabineros de Chile al hogar mapuche Pelontehue de Temuco. Y sobre este punto informó que se trata de un hogar autogestionado, en que Junaep solamente se rehúsa a prestar el servicio de alimentación y que no habían tenido información sobre este tipo de medida de Carabineros. Gracias, señora secretaria. Respecto del punto 2 del oficio del ISP, tuvimos a la directora subrogante del ISP, hemos tenido al Colegio Médico, hemos escuchado la opinión de los dermatólogos, del Colegio de Dermatólogos de Chile, y en particular la situación de quemadura de segundo grado en materia de los contenidos químicos, cualquiera que estos sean, del agua de los guanacos, existe. Ahora, lo que nos responde y nos vuelve a reiterar, pues ya había respondido en un oficio, de que el ISP, quien controla todos los fármacos, todos aquellos elementos que puedan causar daño a la salud en Chile, esa es la función institucional, no pueda revisar los contenidos de esta agua y nos remita al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de Movilización Nacional y establece entonces que el control de armas, explosivos, fuegos artificiales y otros elementos similares. Lo que yo leo es que efectivamente se equipara el agua al guanaco a un arma, explosivo, fuegos artificiales u otros elementos similares. Yo creo que lo que procede aquí es preguntar a la Contraloría General de la República si puede determinar cuál es el examen de legalidad y la pertinencia de quién está a cargo de realizar estos exámenes. Parecería absolutamente fuera de foco de que el agua de los guanacos fuera considerada arma, porque estaríamos entonces en una categoría distinta a lo que Carabineros ha planteado esta comisión como elemento disuasivo. No lo ha planteado como un arma, ni como explosivo, ni como fuegos artificiales. Por tanto, tenemos una contradicción propia de estas indefiniciones y de autonomía respecto al uso de estos elementos por parte de Carabineros, que ahora nos remite a la Dirección General de Movilización Nacional, que depende del Ministerio de Defensa. Y respecto de del director general subrogante, respecto de los heridos, funcionarios lesionados, que me señala que no hay, nos alegramos mucho. Falta el oficio Carabinero. También esta comisión ha preocupado y le ha pedido el informe oficial de los carabineros en todas sus graduaciones, lesionados producto de las movilizaciones sociales. Yo pedía que pudiéramos insistir. Este es un dato relevante, por cierto, en materia también de derechos humanos. Hemos dicho que no queremos ni heridos de la ciudadanía que marcha, ni de carabineros que resguarda el orden público. Y hemos reiterado de consenso en esta comisión de que queremos orden público, pero con respeto irrestricto a los derechos humanos. Ese ha sido el consenso que esta comisión ha establecido en esta materia de las movilizaciones sociales. Muy bien. Una última pregunta a propósito que es probable que en la presidencia de Juan Ignacio el proyecto de ley de penas privativas de libertad por razón humanitaria. Estamos en tema Punta Peuco, hay varios boletines, particularmente el 12.345 es el del gobierno, las otras son mociones parlamentarias. Sí, que en todo caso la sala mandató a esta comisión a analizar la posibilidad de refundir este proyecto del Ejecutivo con, digamos, las otras mociones que están vinculadas al mismo tema. No alcanzamos a votar. No alcanzamos. Solamente recibimos varias audiencias. Ahora, yo quiero señalar que además está pronto a ser evacuado el informe del proyecto de migratorio de parte del gobierno, que está en la Comisión de Gobierno. Esta Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ha demandado que lo vea la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, pues se trata particularmente de proyectos que tienen que ver con nacionalidad y ciudadanía, y también derechos humanos. El gobierno está interesado, me ha señalado el Ministerio del Interior, a través de varios asesores, en la pronta tramitación. Tenemos que esperar la evacuación del informe. Yo quiero ratificar, Juan Ignacio,
Esperamos contar en la próxima sesión para tomar el acuerdo de que la Comisión vea y revise dicho informe, a la luz de los tratados internacionales migratorios, a la luz de los derechos humanos y también a la luz de las condiciones de nacionalidad de los migrantes, que es propia, materia propia, exclusiva de esta Comisión. Señor secretario. Y agregar que justamente con fecha 7 de enero de 2020 se autorizó por la sala que este proyecto sea también analizado en segundo informe por esta comisión. Muy bien, entonces quedamos a la espera del mismo. Que pase por Hacienda también para ver los aspectos financieros, no sé en qué orden, si pasa primero en Derecho Humano. Mira, me gustaría verlo antes de Hacienda, que Hacienda, digamos, en general la norma es que lo vea al final para radicarse absolutamente en los asuntos financieros. Bien. Agradeciendo además a don Pablo Contreras y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.